Hermanas que tengan carga, no se les vaya a quedar ningún detalle si necesita papel y lápiz, pero principalmente su Biblia. Hemos venido platicando y gozándonos, aprendiendo del ministerio de la persona de Jesús, de los personajes alrededor de su vida, de cómo participaron, eventos maravillosos que nos han venido bendiciendo. Y de verdad, mis amadas, hoy es otra de esas perlas que vamos a descubrir, vamos a reafirmar, a volver a encontrar en la Escritura. Les ruego mantengan sus Biblias abiertas en Juan capítulo 3. Es ahí donde vamos a nosotros a tener nuestro tiempo de estudio. Así que hoy vamos a ver el ministerio paralelo del Señor Jesús al ministerio de Juan. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo fue? Y entonces, miren que luego, fíjense que no quiere pasármela. Ahí está, ya pasó. Yo no sé si a ustedes les pasa, queridas amigas, pero cuando algo no funciona bien en la computadora, usted se angustia, pues yo me pongo un poquito nerviosa. Muy bien. Miren, durante un breve lapso se traslaparon estos dos ministerios, el de Juan el Bautista y el de Jesús. Y por lo tanto, la ciudad de Judea debe haber estado viva, debe haber estado conmocionada con la enseñanza de estos grandes predicadores del arrepentimiento y del reino. Recordemos que por 400 años no había habido profeta en Israel. Algunas personas le llaman 400 años del silencio de Dios. Pero fíjense que el Señor nunca estuvo en silencio. Estuvo totalmente activo en la historia del mundo. Reinos levantándose, preparándose. El Señor estuvo siempre en control. Ahora, no había habido, sí, profetas en la tierra de Israel. Hasta en este preciso momento que se levantan estas dos personas. Juan el Bautista comienza a bautizar en el río Jordán y comienza a formarse un grupo de discípulos de Juan. Al mismo tiempo, ahí porque el porqué de que estos dos ministerios surgen paralelos. El Señor Jesús comienza llamando a ciertos hombres, invitándoles a pasar tiempo con Él, a seguirle a Él y hacer de ellos sus discípulos. Así que vamos a tener nuestra lectura y les animo a abrir sus Biblias en Juan capítulo 3 y vamos a leer desde el 22 al 36. Si no tiene lista su Biblia, no se preocupe, podemos ir leyendo juntas aquí en la pantalla. Y dice así, dice así, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Perdón, me faltó un verso. Verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y les dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo.
Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a ir viendo pasaje por pasaje, verso por verso. Hemos estado rogando al Señor que esta lectura traiga bendición, fortaleza, afirmación y conocimiento a nuestra vida. Y podemos ver en estos versículos que tanto Juan como Jesús tenían discípulos. Había dos grupos. Imagínense ustedes lo que mencionamos en nuestra introducción. Después de tantos años, donde el pueblo, como pueblo, no había tenido profeta. No había habido esa palabra de Dios de oír a un profeta. Y siempre el profeta venía con un mensaje de parte de Dios diciendo, arrepiéntase, vuélvanse a Dios, cambien su camino. Y ahora comienzan a escuchar. Por eso Juan tenía la admiración del pueblo y también el respeto, porque Juan, de una manera muy particular, de su forma de vestir, con pelo de camello, de su comida, su alimentación y su manera de vivir austera y lejos del pueblo, porque vivía en el desierto, mas no está hablando que vivía como un mendigo, pero su manera tan particular le hacía entender al pueblo que este hombre tenía palabra de Dios. También vemos que grandes multitudes le seguían a cada uno y ambos bautizaban. La declaración de que Jesús bautizaba, como vimos en el verso 22 y 26, y lo vamos a ver un poquitito más despacio. Y mientras tanto, alguien que me busque Juan 4:2, por favor, y cuando lo tenga listo. Posiblemente se refiere a que él estaba supervisando los bautizos hechos por sus discípulos. Él estaba allí. Ahora, ¿tú lo tienes, Salmi? ¿Lo puedes leer, por favor? Sí lo tengo. Juan 4:2 dice, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Ahí está. Por eso sabemos que el Señor Jesús estaba completamente en control y de acuerdo con esos bautismos, que eran sus discípulos los que estaban bautizando. Ahora, volvamos un poquito al contexto. ¿En qué lugar Juan estaba bautizando? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Muchas de ustedes son visuales y algunas tienen una memoria geográfica buenísima. Y por eso quise poner un par de mapitas para que tengamos un contexto del lugar donde sucedieron las cosas. El lugar se llamaba Enón. Y miren lo que encontramos acerca de Enón. Este lugar no se puede localizar con precisión. Eusebio lo coloca en la parte norte del Valle del Jordán, a unos 12 kilómetros al sur de Betseán. Y ahí están los pasajes bíblicos. Investigaciones recientes lo sitúan cerca de Nablus, en Samaria. ¿Ven ustedes el cursor del mouse, la flechita de mi computadora? Muy bien, esta era la región donde se localiza el lugar donde Juan bautizaba, predicando el arrepentimiento de sus pecados. Y este es nuestro mapa, el mapa de Israel. Ven ustedes, aquí tenemos Egipto, Jordania, y déjenme quitar, ok. Aquí tenemos,
Es que permítanme cambiar esto de lugar. Muy bien. Y aquí arriba Asiria. Y en esta región de por acá estaba la región de Enón. Aquí está nuestro mapa. Ahora lo vamos a ver un poquitito más centrado, más localizado. Aquí está Salim. Y a la parcito abajito, un poquito más al sur, Enón. El área cerquita donde había mucha agua, donde Juan bautizaba. Aquí está. Le puse 3 mapitas para que sea más fácil identificar esta región del lado del Jordán. Ahora vamos a ver que ambos grupos bautizaban haciéndose populares 2 núcleos de reforma. Imagínense ustedes qué estaba pasando en el pueblo, en todo lo que era la ciudad de Jerusalén, escuchando este mensaje otra vez, escuchando el mensaje, arrepiéntanse. Para el perdón de sus pecados, bautícese como una señal, como un símbolo de que su corazón está volviendo a Dios. Bautícese porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo esto sucedía porque Juan no había sido encarcelado. O sea, los dos estaban activos, el Señor Jesús en un área y Juan en la otra región, al mismo tiempo predicando este mensaje de arrepentimiento. Pero algo pasó y lo vimos en el verso 25. ¿Qué sucedió con unos personajes, unos discípulos que vienen a platicar con Juan? Vemos que vienen los discípulos, si ustedes ven el verso 25 que dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y continúa en el 26 diciendo, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, ¿ya pusiste atención? ¿Ya te fijaste? No somos solo nosotros los que estamos predicando. Hay otro grupo y lo lidera aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán. Estos habían sido testigos también del testimonio que Juan había dado acerca de aquel al que él había bautizado, de quien tú diste testimonio. Bautiza y todos vienen a él. Todos vienen a él. Mira, tenemos competencia. Algo está pasando. Tú tienes que hacer algo. Porque este es aquel y tú lo conoces. Pero involucran a Juan. Involucran a Juan. Los celosos discípulos de Juan Bautista se encontraron en desventaja ante esta discusión por la clase de respuesta que les da Juan. Y hermanas, hablemos un poquitito antes de pasar a la respuesta de Juan. ¿Qué celos? Los celos traen como consecuencia destrucción, manejados por la envidia que nace de un corazón enraizado en la falsedad, en lo que no perdura y en lo que desagrada a Dios. Poner en pugna o poner en contra a alguien con otra persona con tal de yo seguir manteniendo mi posición, mi autoridad, mi privilegio, porque lo considero mío. Los celos, vamos a ver, hay 2 palabras que vamos a diferenciar en esta mañana. Una es celo. Vale, ¿qué es celo? Vemos ahí que hay un par de personas, bueno, había muchísimas más personas, no solo 3 como aparecen en mi imagen, que fueron testigos. Y vamos a ver la primera palabra que es celo. Es el cuidado, diligencia, esmero que alguien tiene por cuando
yo agarro mi Biblia y mire, doy la vuelta a la hoja y hasta la sobo, la cuido celosamente. Mis libros no los presto, los cuido celosamente, porque es algo que para mí es un tesoro y normalmente pues no los devuelven. Entonces, los cuido. O los presto o los comparto o doy copias, pero es un tesoro para mí, así que soy diligente en cuidar ese tesoro para mí. Muestro un interés extremo o activo que alguien siente por una cosa o por una persona. Es, digamos que, un celo de protección e involucra un entusiasmo, un interés, una atención y puede ser a veces hasta apasionado, así como yo soy con mis libritos, ¿verdad? Que los cuido mucho. Y Y el antagónico o el opuesto es un desinterés, una indiferencia o un descuido. Esa es una clase, ese es un celo. Veamos el otro. ¿Cuál es el otro? Del que podemos notar en los versos que acabamos de leer en cuanto a los discípulos de Juan. Es una envidia del bien ajeno. Y repitamos, por favor, celos es una envidia del bien ajeno. Es un recelo de que del propio bien, o pretendiendo bien, el pretendido bien, o el bien que yo creo que tengo, llegue a ser alcanzado por otra persona. Por eso me posesiono y lo tildo de mío, esto es mío y me aferro a esto. Y de eso estaban hablando los discípulos de Juan. ¿Ya miraste? ¿Ya te diste cuenta? Hay otro grupo ahí que están teniendo muchos discípulos y están bautizando también. Y es alguien conocido por ti. Es alguien a quien tú bautizaste. Así que de ahí viene la mala intención. Cuidado, cuidado con nosotras. Cuidado nosotros de sentir este tipo de celos, de esta envidia del bien ajeno. Cuidado nosotras también de creernos, apoderarnos de un ministerio o de algo que Dios te ha dado y lo has usado para su gloria, que no se convierta en hacerlo para tu gloria, sino todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Así que veamos esto, entonces, veamos esta parte del verso 27. Los discípulos de Juan pueden haber estado enojados y celosos. Y veamos que podríamos decir, se puede justificar, después de tanto tiempo no había habido profeta en Israel y este grupo se convierte en un grupo muy visto, seguido, privilegiado por la admiración de mucha gente. Entonces, podría decirse, se justifica que pudieran haber estado enojados o celosos. Mas no, porque de la abundancia del corazón habló sus bocas. Y salió celos, salió ese mal sentir de actuaron mal. Estaban interesados en el movimiento de Juan y no comprometidos con el ministerio de Jesús. A veces, hermanas, seguimos los movimientos de los nombres de las iglesias, de los ministerios de las iglesias, más que de la sana doctrina. Con mucho dolor podemos ver cuánto se defiende la misión a la que pertenece la iglesia donde usted participa. Y se dice más, yo soy de la tal iglesia, con orgullo o con menosprecio a otros grupos que también son declarados evangélicos o cristocéntricos. Así que cuidado con esto, cuidado, porque vamos a ir descubriendo de quién discípulos somos. Estos eran discípulos del movimiento de Juan, más que del compromiso o sentirse comprometidos con aquel de quien Juan ya había declarado algo muy grande y muy importante. Y que ellos vieron. Se quejaron de que Jesús, de quien Juan había dado testimonio,
Y eso de testimonio, fíjense, sabían muy bien qué era lo que Juan había dicho desde el momento del bautismo. Había captado la atención de la nación. Ellos estaban muy conscientes de la fama que se estaba regando por toda la ciudad acerca del ministerio de Jesús. Y los discípulos déjenme poner acá, y anhelaban el regreso de esos días en que todos iban a oír a Juan. Cuando hay cambios en la vida de nuestro ministerio, cuando hay una promoción o nos dicen, hermana, mire, vamos a hacer un cambio y ahora pues ya no va a servir en esto, ahora va a servir en este otro lado. Y en este otro lado sentimos como que, ay, no, aquí no soy tan famosa, no me miran igual, aquí no me siento cómoda. Y queremos regresar a los días en los que éramos alabadas. Cuidado, cuidado. Los dones Dios los ha dado para la bendición de su iglesia, para el crecimiento mutuo en la iglesia. Si algo de esto hay en tu corazón y Dios te está tocando a tu corazón en pensarlo, medítalo profundamente. Anhelar regresar a los días en los que se es más famosa la persona y no el evangelio de Dios, no traerá bendición del Señor. Así que veamos entonces otro detalle más en cuanto. Marcos 1:5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Allí se concentra el mensaje de Juan. Juan decía, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan al camino del Señor, limpien sus veredas, compongan, vuelvan otra vez a la ley, vuelvan otra vez a recordar, recuerden de dónde han salido, de dónde los sacó el Señor, hablando del Éxodo. Cómo Dios se manifestó en la vida de nosotros como nación, cómo nos trajo hasta aquí. Arrepiéntanse, vuelvan otra vez al Dios de su salvación, aquel que los sacó de Egipto, que les dio tierra, que les prometió tierra y los metió en la tierra prometida. Arrepiéntanse de la contaminación en la que han caído y se han dejado dominar. En este tiempo habían grupos subversivos en Israel peleando en contra del reino que los gobernaba, que era Roma. Ellos querían conseguir el reino por su propia mano. Y Juan, como como un excelente embajador del Señor, estaba animándoles a limpiar el camino, porque pronto vendría el Santo Mesías. Ese era el mensaje. Y muchos creyeron y muchos se bautizaban arrepintiéndose, volviendo a sentir, a recordar aquello enseñado, que ya lo tenían el recordatorio como una tradición de cultura y no como una vivencia espiritual. Así que veamos entonces que la grandeza de Juan se revela en su respuesta. Cuando estos vienen, sus discípulos están en una discusión con los judíos en cuanto a la purificación, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos discrepancia. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Y estos judíos bien pudieron haber dicho, díganos ustedes, ya que son los seguidores de Juan, ¿verdad? ¿A quién seguimos? ¿A ustedes o a Jesús? Hay dos que están bautizando. Hay dos mensajes. ¿Qué hacemos? Y veamos la grandeza de la respuesta de Juan. No puede haber habido más glorioso testimonio que el que Juan dio. Él dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
No se puede inventar una profecía de carácter divino si no viene de Dios Padre. Juan también recordó, vean en el verso 28, búsquenlo ustedes ahí, por favor, en sus Biblias. Y el verso 28 dice, y aquí es donde comienza. Luego de Juan escuchar, les compromete a ellos como testigo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan también recordó a sus discípulos que estaban olvidando parte de sus instrucciones. ¡Qué rápido se olvidó! Él había enseñado claramente que no era el Mesías prometido, sino Dios que dio, sino que Dios lo envió delante de él, delante del Mesías, para realizar un trabajo preparatorio como buen embajador. Así que aquí está el ministerio de Juan y aquí estaba la respuesta de Juan. Esto estaba haciendo él, mientras tanto el Señor Jesús estaba haciendo también y declarando y comenzando un ministerio en diferente, y cerca, en las regiones cerca. Créanme, las distancias en Israel se sienten largas a veces, pero realmente son cerca. No puede moverse de una ciudad a otra en una hora. Bueno, en carro. En aquel tiempo, posiblemente unas 5 horas. Veamos entonces, veamos el ministerio de Jesús. Veamos un poquito para ir haciendo los paralelos del mensaje del Señor. Juan, Juan encontró un gozo cumplido. Al ver la creencia, permítanme, encuentra su gozo cumplido y él así lo dice. Este es mi gozo. Y les da un ejemplo de una tradición que se llevaba a cabo en los tiempos de bodas. Al ver la creciente influencia de Jesús, Juan ilustró esta verdad a sus discípulos refiriéndose a una costumbre que se practicaba en Medio Oriente. El amigo del esposo era solo un asistente, era el best man, era el padrino de bodas, es el que está preparando todo, está pendiente de qué necesita el novio para componerlo. En nuestro contexto sería pendiente de que todo lo que el novio necesite para la boda esté listo, todo lo que él vaya a necesitar, que él no tenga que preocuparse por nada. Y por eso dice Juan que su gozo está cumplido, porque él como amigo del esposo estaba atento de él, haciendo lo que Dios le había puesto a él hacer, porque había un detalle muy importante que Juan entendió en su corazón desde el principio, que el amigo del esposo era solo un asistente, no el protagonista. Y esto nos habla de la humildad, nos habla, hermanas, de la necesidad que tenemos nosotras de saber cuál es nuestro lugar en la vida, en la sociedad, en nuestro ministerio, delante de nuestros demás hermanos, consiervos, colaboradores, que vamos corriendo la misma batalla, corriendo la misma carrera y estando presentes y combatiendo en la misma batalla. Y si algo el Señor nos llama la atención a mantenernos lejos, pero ese lejos es que ni siquiera se acerque a usted el sentimiento del orgullo, hermana. Dios mira muy de lejos al orgulloso. Eso quiere decir que no hay intimidad con el orgulloso. Lo mira de lejos, pero Él está bendiciendo aquel corazón sencillo y humilde que reconoce quién es Dios y quiénes son y quiénes somos con nuestros hermanos. Y esto, hermanas, mire, a veces se ven situaciones bien feas en la iglesia del Señor,
por causa del orgullo. Y el orgullo conlleva el menosprecio a otro. Y eso nos pone a nosotros en silla de juez, porque nosotros ponemos y anteponemos nuestra propia escala de valores ante otra persona. Y Dios no hace eso. Y Dios no espera que hagamos nosotros eso. Recordemos siempre que no somos el protagonista, somos asistentes, somos aquellos que están preparando un camino, que han sido enviados a hacer un ministerio, a hacer un trabajo, gozando del privilegio de servir al Señor. Así que, viendo esto, ahora sí, pasamos entonces aquí al ministerio de Jesús, nuestro amado y glorioso Dios. Miren usted, vamos a ver entonces, esta imagen me gustó mucho y déjenme decirles porque me sentí en confianza y es eso lo que nosotros sentimos al tener esa relación íntima con el Maestro, confianza. Él bajó y se identificó con nosotros. Y en este periodo del que estamos comenzando a ver ahorita su ministerio, detalles, porque no lo vamos a poder ver muy más ampliamente, pero sí algunos detalles del ministerio glorioso del Señor, es eso. Él vino y comenzó a predicar que el reino de los cielos se había acercado y nos da confianza esa cercanía. Y hermanas, Él fue el que vino de arriba, así como lo dijo Juan. El que de arriba viene. Juan afirma con toda autoridad, por ser testigo ocular, por haber estado allí, por haber oído del testimonio que oyó de Dios Padre en el momento de bautizar a Jesús. Él lo vio y no le fue, hermanas, de quedarse en éxtasis. Ya su corazón estaba preparado para todo esto. Juan afirma con toda autoridad por ser testigo ocular del descenso del Espíritu Santo en forma de paloma. Vio este milagro y los otros también lo vieron. Por eso hace la diferencia y aclara diciendo, yo no soy el Mesías, soy el embajador. Yo vi, yo estuve allí, escuché la voz de Dios Padre, vi la presencia del Espíritu de Dios descender como en forma de paloma y lo bauticé. Me pidió ser bautizado. Y fíjense cómo termina. Y esto es parte de lo maravilloso del testimonio de Juan. Es necesario. Vean el verso 30. Es necesario. Hay una prioridad, hay algo que encabeza una decisión, que Él crezca, pero que yo mengüe. No le respondió a sus discípulos diciendo, miren muchachos, no se preocupen, aquí vamos a trabajar duro y van a crecer los dos ministerios. No, es necesario que el Señor Jesús, su ministerio crezca, pero que al mismo tiempo Él mengüe. Estaba anunciando su final de su testimonio, pero también como ser humano. Vemos la humildad de Juan y vemos también la exhortación de Juan dando ejemplo. ¿Qué creen ustedes que estaban pensando estos discípulos al momento de estar escuchando esta respuesta de Juan? ¿Verdad? Es que pega en el corazón. Mientras tanto que esto se estaba dando, todo era por una razón. Estaban los dos ministerios funcionando, estaba Juan aquí predicando del arrepentimiento, estaba el Señor, ya había llamado a sus discípulos, ya había comenzado, habían bautizos, estaban los dos ministerios por una razón. Veamos cuál. En el verso 12 del capítulo 4 de Mateo, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
¿Qué oyó Jesús? Ya habían apresado a Juan. Ya Juan ya no estaba con sus discípulos predicando el ministerio, predicando el arrepentimiento, el bautizo para arrepentimiento por los pecados. Y dice, continúa diciendo Mateo capítulo 4, en verso 13, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, al norte, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Neftalí y tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, perdón, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El santo viene a sacudir al pueblo, ¿verdad? Dios les ha mandado profeta de nuevo. Aquí estoy, arrepiéntanse, vuelvan al camino, vuelvan a la adoración. Yo estoy aquí para cumplir las más de 300 profecías que se dieron sobre mí. Yo soy. Ahora la oportunidad era que todos venían a ser discípulos. Ya Juan ya no estaba. Juan ya, y tal vez más adelante vamos a poder ver los motivos por los cuales Juan estaba encarcelado. Había una situación política y un par de mujeres involucradas también ahí, queriendo tomar la rienda de su vida y de la historia en sus manos. Veamos un detalle muy importante. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia, un arte bajo la dirección de un maestro. Es un discípulo. Es un alumno, es un educando, es un escolar, un estudiante, es un aprendiz. Lo contrario es el maestro. Ese es un discípulo. Una persona que sigue la opinión de una escuela o que aún cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Un ejemplo es los discípulos de Aristóteles, ¿verdad? Aquellos que estudian filosofía griega, que les gusta ese hilo de pensamiento, se hacen discípulos de estas escuelas de filosofías, por ejemplo. Ahora, en nuestro contexto, un discípulo de Jesús es aquel que es su alumno, es un educando, es su estudiante, es su aprendiz y el maestro es Jesús. Ahora, pero hay una diferencia entre discípulo y apóstol. Veamos nosotros qué es apóstol. Del latín tardío, apostolus, apostolus. Y en el griego su significado es un apóstolos, es un enviado, es un enviado. Cuando cada uno de los 12 principales discípulos de Jesús, a los cuales él eligió y llamó, tuvo una posición única estos 12 hombres. Fueron primeros, vemos que fueron los primeros mensajeros del evangelio. Fueron testigos oculares del ministerio y de la resurrección del Señor Jesús. Estuvieron con Jesús los 3 años. El Señor los estuvo llevando de la mano. Fueron el grupo selecto, el grupo del cual el Señor a ellos les explicaba las parábolas. Con ellos venía, con ellos trataba. Desde su carácter hasta sus preguntas respondía con paciencia. Y estuvieron con Jesús los 3 años de su ministerio. Entonces, en la vida de los discípulos de Cristo ocurre una transformación. Y aquí es donde vemos el ministerio de Jesús completo y en diferencia a los discípulos que seguían a Juan.
Los discípulos que seguían, la representación clara que tenemos es de los discípulos de Juan cuando vienen a Juan a preguntarle. La intención de su corazón al preguntar, al ver competencia. La transformación de estos discípulos estaban preparados para seguir al verdadero maestro. Porque muchos de los discípulos de Juan comenzaron a seguir al Señor. Pero vemos que en la vida de los discípulos, mis hermanas, el maestro es Cristo. Y cuando lo seguimos a él, entonces ocurre una verdadera transformación en la vida del cristiano, en la vida del seguidor, del alumno, del aprendiz de este divino maestro. Se transforman sus mentes. Y por causa de tiempo no vamos a estar viendo todos los pasajes, mis amadas, pero hay una transformación de mente. Desde el momento en que la persona se les es abierto sus ojos por obra del Espíritu Santo de Dios y es convencido de su pecado y pide perdón y se arrepiente, el Señor lo perdona y viene a morar en él, a habitar adentro de él y comienza esa regeneración en su vida. Y esta regeneración ya no para. Y comienza su mente a cambiar, a ser renovada, a abrir sus ojos. Los discípulos sufren una transformación en su carácter, en ese carácter deformado por causa del pecado, viene a cambiar. Y esto solamente ocurre por milagro y obra del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dejó para que anduviera con nosotros y en nosotros. También surge una transformación de nuestras relaciones con otros. Ya nuestras relaciones con otros surgen ya porque hay una medida de amor y comenzamos a amar así como Cristo amó. Nuestras metas de vida cambian. Este ministerio del Señor que comienza con nosotros como sus discípulos es completo, es perfecto. Nos enseña a amar de acuerdo como Él ama. Es su estándar lo que vale. Transforma nuestros hábitos de vida. Estos hábitos que nos definen cómo actuamos, cómo andamos decidiendo en nuestra vida, qué clase de decisiones tomamos y cómo es que nuestro ejemplo máximo, que es Jesús, ¿cuáles eran sus hábitos? Y les quiero mencionar uno. En la transformación que nuestro Señor Jesús hace en nosotros, en estos hábitos que también nos transforman, está la oración. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? ¿Cuánto oramos? ¿Qué decimos en nuestra oración? Escucha tu oración y eso es tu propia medida para que tú sepas y te des cuenta cuánto sabes de Dios y cuánto sabes de ti misma y lo reconoces. Muchas de nuestras oraciones en un momento donde no hay crecimiento y prosperidad espiritual, lo que se escucha es, dame, cúrame, protégeme, abúndame y hasta cuídame la casa cuando yo me voy. No hay adoración, no hay arrepentimiento, no hay una visión real y una valoración de lo que el sufrimiento por causa de Cristo es. Muchas veces pedimos en nuestras oraciones que el Señor nos ayude a componer aquello que hicimos mal por ser malos discípulos, por no andar como nuestro maestro anda, sino por nuestros descuidos espirituales tomamos decisiones sin consultar a nuestro Dios y luego estamos rogando a Dios, Señor, sáname, cúrame, dame, protégeme. No es que esté malo pedir. Podemos pedir y confiar al Señor nuestra salud, nuestra economía, nuestra vida íntegramente. Claro que sí.
pero cuando tus oraciones se basan en una forma muy liviana, examina tu corazón. ¿Cuánto tú separas de tiempo para pasar a solas con tu Dios, con tu Cristo? Que uno de los hábitos que se queden impregnados en tu corazón, tomados del ejemplo de nuestro maestro, sea ese, el hábito de pasar tiempo a solas con Dios y meditar en su palabra. También transforma nuestro servicio, nuestra motivación al servir, aumenta nuestro amor, porque vemos ese Cristo que se unió y que sirvió completamente. Se dio por servir. No hay mejor cosa que el amigo ponga su vida por sus amigos. Transforma su influencia. Nuestra manera de ser y de vivir como hijos de Dios también influye en nuestra sociedad. También influye en la política, con los vecinos, con los familiares. El Espíritu de Dios, quien habita en ellos, en los discípulos de Cristo, comienza a operar una regeneración completa en cada discípulo de Jesús, en cada uno de nosotros. Así que, mis amadas, en esta mañana, yo les quiero animar a lo siguiente. El trabajo de Juan era hacer los preparativos para la llegada de Jesús, el Mesías, el Cristo tan esperado, para la llegada del esposo. Juan bautizaba solo con agua, no con el Espíritu, y fue claro y lo dijo desde un principio. Jesús bautiza con el Espíritu Santo, con su propio Espíritu. Por lo tanto, era necesario que Jesús creciera y que Juan menguara. Tomemos ejemplo de ello. Juan gustosamente y con gozo aceptó la creciente popularidad de Jesús como el plan de Dios. Jesús reveló y cumplió perfectamente la voluntad de Dios Padre, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que en esta mañana yo les animo. Déjenme ver si ahora sí ya. ¿Ok? Muy bien. Yo les animo. Veamos el ministerio de Jesús como esa introducción, esa vida que se dio y el ejemplo máximo para que nosotros deseemos y anhelemos ser discípulos de Jesús también, discípulos fieles, crédulos a su palabra, buscando hacer las cosas que alaban y adoran a Dios. Sí, estamos atravesando por situaciones difíciles, pérdidas, salud, economía, situaciones políticas en los lugares donde vivimos. Pero nada de eso puede ser tan grande como para evitar poder ser fieles a Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Podemos y podemos echar mano de la bendición maravillosa de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. No olvidemos nunca quién es nuestro Dios, qué hizo por nosotros, pero tampoco olvidemos quiénes somos nosotros y qué representamos aquí en este mundo que Dios quiere que hagamos. Que Dios me les bendiga, mis amadas. Amén, amén. Gracias, Sonia, por esta clase tan bonita, tan buena. Algunos de tus enfoques fueron muy importantes. Y antes de quizás hablar yo algunas cosas que me animaron en esta lección, me gustaría escuchar a las demás, si tienen algo o alguna pregunta, algo en cuanto a esto. Recordemos, es el paralelo de los dos ministerios, ¿verdad? O sea, es como quien dice, ¿qué hacía uno, qué hacía el otro? Y así ver qué nos dejó uno y qué nos dejó el otro. Realmente, es dos personajes muy importantes en la vida
en esta historia de la vida de nuestro Señor Jesús. Muy bien, podemos, si tenemos algo que preguntar o algo que decir, este es el momento. Ahí está la maestra y las demás vamos a tratar de ayudar si podemos. Ujú. Tranquilas pues, o hablen, por favor. Miremos la interacción aquí. Mira, Almita, fíjate que a mí me hace reflexionar también en la actualidad en nuestras iglesias y en nuestros líderes, ¿verdad? Cristianos, que es es un ejemplo y una enseñanza bien clave esa de que aunque sean iglesias grandes o pequeñas, el líder, el liderazgo de la iglesia no tiene que ser el más grande, ¿verdad? No olvidar que es el Señor Jesús, que es Dios. Así es. Y eso manifestarse no solo en la predicación, ¿verdad? Porque pueden haber oradores que hablan y cuentan historias, pero allá, por allá, muy lejos, presentan la palabra, ¿verdad? Y Sí. hay líderes que sí están cumpliendo eso de que enseñan la palabra, la ley, ¿verdad? Aún a mí me gusta que siempre cuando vayamos a la iglesia se empatice llevar nuestra Biblia, aunque la Biblia puede estar en el teléfono o en la tablet, pero es quizás un testimonio, ¿verdad? Ujú. Y no solo una tradición, sino que un testimonio, porque tenemos este libro que es el libro de libros, porque es la palabra de Dios. Entonces, ese versículo que dice Juan, ¿verdad? Es Ujú. necesario que Él crezca, que sí, no olvidemos eso, que Ujú. en todo, en la alabanza, en la oración, en la predicación, ¿verdad? Ujú. Ay, ayer me dio tristeza ahí en mi iglesia que hay una cafetería, ¿verdad? Ujú. Pero entraron con su café como que van al cine, ¿verdad? Ay, ya yo tenía ganas de decirle, me iba a tomarse el café allá afuera, ¿verdad? Sí. Porque la iglesia es iglesia, el templo, ¿verdad? Que tenemos que reconocer que ahí vamos a alabar a Dios. Está bien tomarnos el cafecito, pero ya afuera hay. Y la iglesia tiene lugares, tiene jardín, tiene pasillos, ¿verdad? Y tomarse el cafecito y después entrar, ¿verdad? Pero no estar ahí con el vaso de café. Así que gracias, Sonia, y Ujú. pues que sea reflexión para nosotros también, ¿verdad? Sí, gracias, Chelita, por eso que acaba de decir. Se ha vuelto la moda también. Sí. Ajá. Muchas gracias. Sí, así es. ¿Algo más ahí, mis hermanas? Ajá. mí me llama la atención la diferencia entre discípulo y apóstol. Y Sí. sí, la definición de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque en realidad, si el discípulo es un aprendiz, pero también me imagino, díganme si estoy equivocado o no, que primero se es discípulo porque se está aprendiendo y Ujú. luego se va a ser apóstol porque va a ser enviado a que comparta, ¿verdad? Lo que aprendió. Sí, sí, Estoy tiene mucha relación realmente. O sea, el discípulo es aquel que va aprendiendo lo de su maestro. Estos 12, después de que aprendieron por los 3 años que estuvieron con él, fueron los que fueron enviados por todos lados, Ah, ¿verdad? Y la tarea de ellos era seguir enseñando a otros a ser discípulos para que pudieran ser enviados también, ¿verdad? El asunto es que nunca dejamos, bueno, yo creo que nunca dejamos de ser discípulos, porque seguimos aprendiendo de ese mm, maestro, ¿verdad? Y yo amén. creo que es una de las cosas que cada una de nosotras debe anhelar, realmente ser una discípula de Jesús, de nuestro Señor. Y
anhelar que otras lo sean, enseñar a otras. Sí, sí, muy bien, muy buena, hermana Miriam, así es. Los únicos que reconocemos nosotros, pues realmente como estrictamente apóstoles, según la Biblia nos enseña, fueron esos 12, ¿verdad? Esos 12 son los que la palabra los clasifica como los apóstoles que realmente cumplieron ciertas cosas que ningún otro apóstol puede cumplir. Digamos, hoy está toda esa corriente, ¿verdad? De los famosos apóstoles que realmente, estrictamente hablando, no son como los primeros apóstoles. Sí se les puede decir apóstoles porque son, digamos, que los envían a la misión, pero estrictamente hablando, solo se reconocen a esos 12. Estuvieron con Jesús, lo vieron y Él los encomendó a una labor que fue la primera gran misión, ¿verdad? De ellos. Estrictamente hablando, con el concepto de que es apóstol, ¿verdad? Ahora sí, le ponemos misionero más que otro nombre nosotros, ¿verdad? Porque sí son como los enviados. Así es. ¿Alguna otra cosita, mis hermanas ahí? Buenos días, yo, La doña María. querida, Ajá. aquí estoy. Dios me las bendiga. Gracias, Sonia, por esta enseñanza y la parte que siempre me toca es el carácter del discípulo, ¿verdad? Que es lo que se ha ido deteriorando, porque yo creo que muchas iglesias están llenas de simpatizantes, seguidores curiosos, Sí. críticos, de todo menos discípulos de Cristo. Y eso tiene dos, diría yo, pensando en voz alta, dos razones de ser. Uno, por la liviandad que decía Chelita a veces en la palabra, creo que digo desde el púlpito, ¿verdad? Ya no se predica la palabra, la palabra. A veces con una introducción se tardan 20 minutos y no, y yo estoy ya un poco así desesperada que no abren la Biblia, de veras. Y las que compartimos ya cuando es una prédica, sabemos que la introducción es importante, pero no que va a tirar 15, 20 minutos en una introducción, ¿verdad? Así es que una de las razones es la exposición de la palabra, esta escasa, trazar la palabra, ¿verdad? Y lo segundo es el discipulado en sí, que es transferencia de vida de unos con otros. Eso es el discipulado, transferencia de vida. Hay diferentes niveles de discipulado, discipulado informal, discipulado formal, o sea, es todo un conjunto. Jesús nos demuestra claramente, pues, de que el discipulado no solo es que les decía que él era la palabra viva, ¿verdad? Pero no decía solamente, sino que hacía, les transmitía en todas las diferentes facetas que pasó en la vida de él con estos discípulos cabeza dura, ¿verdad? Y a veces lo que me impacta a mí es que ellos se la valgo porque no había venido el Espíritu sobre ellos hasta en Hechos 2. Y yo que ya lo tengo y soy cabeza dura, ¿verdad? Entonces, es bien confrontativo de que yo ya no tengo excusa porque tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí y es el que dijo, yo me voy y enviaré al que los guiará a toda verdad. Pero hay una ausencia de eso. Y una de mis oraciones permanentes delante del Señor es la iglesia, la liviandad, la falta de declaración del pecado, como lo hizo Juan claramente. Fue duro, pero él no tenía pelos en la lengua para decir las cosas. Y también eso es una cosa, pues el verdadero discípulo, el carácter
hay ausencia y yo me pongo primero ahora, ¿verdad? No por último, sino que primero y le pido al Señor una evaluación en mi vida, de mi carácter, de veras, y decir como Juan, ¿verdad? Que tú crezcas y que yo mengüe. Así. Así es de que eso me resuena y le pido al Señor y hermanas, creo yo que tiene que ser una oración de nosotras que queremos amar más a Jesús, orar por la iglesia liviana, una iglesia que no declare el pecado. Una iglesia, decía ayer una hermana, hubo una reunión allá en la Nazaret, estuvo bonita, invitaron a una hermana de Josué a compartir, muy bonito, y dijo que la iglesia de hoy ya no quiere caminar en el camino angosto, sino que en el ancho. y me dio, wow, dije yo, sí, o sea, se camina en el camino ancho, pues, y el camino ancho es permisivo. ¿Y cómo vamos a entender y entrar en el redil del Señor? Es a través de este discipulado y la palabra que Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso tiene que ver, como bien dio el ejemplo Sonia, en las diferentes áreas con los vecinos, en la iglesia, en el trabajo. Porque por eso hay una iglesia liviana. Y por eso ya nadie nos quiere oír. Aquí en El Salvador, hermanas, allá cuando viví en los Estados Unidos, todos decían, ah, sí, yo fui bautizado. Ah, yo fui pastor. Sí, yo me congregaba. Sí, no sé qué, y teniendo dos familias, una en los Estados Unidos y una en El Salvador. Y los que estamos aquí, que ya yo vivo en El Salvador, todos son cristianos, ya todos son cristianos y lo subrayo entre comillas, ¿verdad? Pero dicen que ahora cuando se van las empresas a contratar, si dicen que es cristiano, no lo contraten porque eso solo habla. Es una tristeza la que está, es una crisis de carácter de discípulo de Cristo. Y yo le ruego al Señor que yo sea la primera en estar haciendo cambios profundos en mi vida. Y eso se hace a través de la oración y la palabra. Así es que eso quería compartirles y de nuevo gracias. Sí, yo creo que este estudio nos mueve a evaluarnos y a decir, ¿realmente yo soy una discípula de Cristo o soy otra del montón, verdad? Yo le doy muchas gracias a Dios por ustedes porque quieren aprender, están ahí queriendo aprender y gracias a Dios que también por Facebook tenemos un montón de hermanas ahí. Hemos tenido un muy buen grupo hoy y sí, casi siempre tenemos un buen grupo de hermanas que están ahí escuchando cada lunes. Ahora, el punto es, ¿qué hago yo con todo esto, verdad? Porque nuestro objetivo hoy en este tiempo es estudiar la vida de Jesús. ¿Y qué me enseñó mi Jesús, verdad? Y cómo él vivió, y cómo él vivió estas relaciones, estas confrontaciones con la gente que estaba a su alrededor. Y aquí tenemos un ejemplo muy grande de dos hombres grandes en la historia y que uno vino a abrir el camino para, para que viniera el otro. Y esa es una cosa bien tremenda de Juan, ¿verdad? Porque él dijo desde un principio, yo no soy, estaba bien puesto en quién era él. Allá atrás viene, yo estoy haciendo esto. Y eso es lo que creo que muchas veces nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Y en una de las enseñanzas que dio Sonia esta mañana es que podemos ver la humildad de Juan. Y ahí es donde a veces creo que muchas de nosotros nos quedamos, ¿verdad? Es que es ser humilde, humilde realmente, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras realmente somos humildes? O siempre quiero yo soy la primera, ¿verdad? Y yo soy la que tengo la razón. Los demás no tienen la razón. Quiero poner delante de todos mi punto. Este es mi punto. Y a veces ese punto es más lo que yo pienso, lo que yo creo, y no es lo que la palabra me está diciendo. ¿Cuántas veces he sido lo suficientemente humilde para ponerme a un lado y que la otra persona
crezca, ¿verdad? Nos cuesta, porque siempre está, es que yo sé más, yo tengo más experiencia. Yo he estado aquí en la iglesia por muchos años, ¿verdad? Entonces, a veces eso como cuesta y tenemos que aprender eso todavía, tenemos que seguir aprendiendo. Reconocer que hay alguien que es más capaz que yo, que tiene más capacidad que yo, ¿verdad? Que sabe enseñar mejor que yo, que predica mejor que yo. Eso tenemos que aprenderlo, quizás todavía muchos de nosotros. Es que nadie puede dirigir este grupo como yo lo dirijo. Tristemente lo he escuchado y me ha dado tanta tristeza, ¿verdad? Aquí la que sabe soy yo. Y uno se queda, ay Dios mío, ¿cómo le digo a esta hermana que se baje un poquito, ¿verdad? Y segundo no puede hacer eso. Entonces mejor lo que hace es, me hago de este lado, mejor me voy por aquí, porque no, yo no puedo estar así. O sea, estar bajo un liderazgo así, hermanas, qué difícil, ¿verdad? Con una persona que ella es la que sabe y nosotros no, todavía no, nos falta. Es difícil. Tristemente tenemos personas así, no solo en la iglesia, hermanas, en las instituciones también. Eso es triste, instituciones donde uno ha visto tantas cosas y no sé qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo es lo que decía Marta Eugenia, ¿verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo no te habla y no te dice, calladita, tranquilita, ¿verdad? O sea, y eso cuando algo pasa así es, uno dice, el Espíritu Santo no está trabajando en esta persona como debería trabajar. Y eso es triste. Tenemos que orar porque de veras siempre el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos vaya guiando en el camino y nos vaya diciendo, tranquilízate, pide perdón por esto, ¿verdad? Necesitas arreglar esto en ti. Hay muchas cosas ahí. Y ahí, eh, el enfoque que dio Sonia a esta lección también fue muy interesante al principio, el hablar del celo, porque no nos habíamos fijado que los discípulos estaban ahí celosos de lo que estaba pasando con los otros que empezaban, porque primero pues apareció Juan con sus discípulos y entonces era el centro de la atención de todo lo que está pasando. Y Juan traía un mensaje tan duro, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Confrontando a la gente con la vida que estaba viviendo. Y los que lo estaban siguiendo a Juan estaban en la misma sintonía, ¿verdad? Y entonces él dice, sí, yo traigo este mensaje, pero viene uno que es más poderoso, que aparte de decirles que se arrepienta, los va a bautizar de otra manera va a ser el asunto. Y entonces, irnos así, ¿verdad? Y de veras, o sea, los discípulos que estaban siguiendo a Juan estaban contentos que un montón de gente venía. Dice, hay unas partes de la palabra, que mucha gente venía y estaba escuchando a Juan. Entonces, luego viene Jesús y ya todos estos se van tras Jesús y empiezan esto. Hey, ¿qué pasó aquí, Juan? O sea, y encima encarcelado, Juan. ¿Verdad? O sea, ¿qué pasó? Y sí, podría haberse despertado definitivamente el celo y van a preguntarle. Y todavía después encontramos otros pasajes donde Juan dice, ¿es este? Y le dice, dile lo que está pasando esto. Y a Juan, sí, ¿verdad? De veras, no me equivoqué. Pero el celo a veces está duro. Y qué bueno que hizo Sonia las dos acepciones, ¿verdad? ¿Qué es el celo y qué son los celos, verdad? Porque debemos tener ese celo porque la palabra de Dios se predique bien. Si oímos alguna cosa que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios, entonces a eso no, lo que estás enseñando no es lo correcto. La palabra dice esto, y si es posible, ahí tengamos el texto donde se dice cuando alguien empieza a hablar cosas que nada que ver, ¿verdad? Pero los celos es otra cosa. ¿Verdad? Ahí es donde dice el Señor, no, es que no, los celos no son fruto, eso es un fruto de la carne. ¿Verdad? El ser celosa por algunas cosas. Así que si vamos a tener celos, tengamos el celo porque la palabra del Señor se predique siempre bien. No estén haciendo inventos.
¿verdad? No le estén agregando a la palabra cosas que la palabra no dice. Y de eso hemos tenido mucha experiencia, muchos de nosotros, ¿verdad? Ya. Hemos visto por todos lados muchas cosas. Pero si son celos ministeriales, es una cosa que no debe existir. A cada uno el Señor le ha dado dones y ese don póngalo para la edificación del cuerpo. Y no me tengo que poner celosa porque aquella hermana lo hace mejor que yo, sino que más bien unirme para que la obra crezca. Y vamos a hacer algo tan grande cuando cada una de nosotras ponga a los pies del Señor sus dones para trabajar en unidad. Juntas lo vamos a hacer para que las cosas salgan muchísimo mejor. Oremos por aquellas que les cuesta trabajar en comunidad, ¿verdad? Que son las llaneras solitarias que andan por ahí solitas, solo yo, solo yo. Entonces, no debe ser así. Debemos de trabajar en unidad, sabiendo que cada una de nosotras tiene algo que Dios le ha dado y en eso usted es la buena, porque Dios se lo ha dado para la edificación del cuerpo. Y eso es bien importante de que lo hemos aprendido esta mañana, ¿verdad? Busquemos ser discípulas del Señor. Busquemos aprender juntas para llevar a todas por ese camino bueno. Y el fruto definitivamente lo va a dar el Señor. De ahí no hay para dónde, ¿verdad? El fruto lo da el Señor. Sí, mis hermanas. Sí, Sonia, y creo que también Chelita quiere compartir algo. No. Sí, vimos lo de el ministerio paralelo de Juan y de Jesús. Y hay una tremenda y muy marcada diferencia entre los dos ministerios. Y una es que Juan estaba bautizando para que la gente se arrepintiera, preparando el camino, quitando las piedras, ¿verdad? Como podríamos decir. Y siempre era arrepiéntase y bautícese como una manifestación de que se está arrepentido para perdón de pecados. El Señor Jesús, con su ministerio, estaba estableciendo su reino. El reino de los cielos se ha acercado, estableciendo un reinado de un Dios eterno y soberano sobre todo el universo. Estaba comenzando algo grande, algo nuevo. En la mente del judío estaba esperar un Mesías sentado en caballo blanco que iba a librarlos de lo que era el yugo romano. Iban a reinar, a tener rey, a tener ese pedazo de tierra y ellos iban a ser ahí establecidos ahí. Y no, el reino del Señor Jesús. Y ellos se equivocaron. No fue de que no interpretaran bien la escritura, no quisieron interpretar bien la escritura, no quisieron ver las abundantes evidencias del cumplimiento de todo lo prometido por tantos cientos de años, que era lo que les iba a dar verdaderamente el reino, la libertad. Ese reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de Dios. Entonces, con ese establecimiento del reino entramos nosotros por pura gracia, bondad y misericordia. Así que yo creo que de los dos ministerios que se llevaron a cabo al mismo tiempo, predicando ese arrepentimiento, la gran diferencia podríamos hacer esta, que Juan nunca estableció un reino, ni nunca dijo, bueno, de aquí en adelante yo tal cosa y ustedes me van a seguir a mí. No, no, no. Pero el Señor Jesús sí lo dijo. Él sí lo dijo. Él es el Dios poderoso, aquel tan esperado que vino. Ahora, el reto, como decía Almi, y no lo quiero repetir, solamente afirmarlo o confirmarlo, es que el día de hoy evaluemos nosotras nuestra calidad de discípulas de Cristo. No somos discípulas de ningún ministerio primario ni de una institución religiosa, no somos hijas de ninguna sociedad bíblica, no, no, no. Quien murió en la cruz fue Jesús
y nosotros somos discípulos del Maestro Jesús. Y que esa sea mi medida, que Él sea mi estandarte. Recordemos que Él comenzó en nosotras una regeneración. Luego estamos viviendo en una santificación, que nuestra santificación sea progresiva, constante, para que nosotras podamos entonces esperar de esta manera el momento en que nos seamos glorificadas y que esa sea nuestra esperanza. Gracias. Amén, amén. Bueno, vamos a terminar ya aquí y sí, quedémonos con estos retos, con estas palabras, que el Señor va a seguir haciendo la obra realmente. Oremos, hermanas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, porque siempre nos sigues enseñando quién fue Jesús, quién es Jesús y quién será Jesús. Gracias. Gracias y pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra se haga viva en la vida nuestras. Cada cosa nos siga ayudando a seguir queriendo ser discípulas tuyas, seguidoras tuyas, hijas que muestren al mundo realmente que son hijas tuyas, discípulas, luz en medio de oscuridad, sal en medio de un mundo insípido, mostrando que tenemos que estar bien delante de ti. Muchas gracias. Alabado y bendecido seas. Pedimos bendición abundante para cada una de las mujeres que han estado hoy en esta enseñanza, las que después la van a ver. Gracias, Padre, por cada una de ellas a las que podemos ayudar de alguna manera enseñándoles tu palabra. Da el fruto que debes de dar en su momento. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanas. Nos despedimos entonces también de todas las hermanas que nos acompañaron hoy en el Facebook. Muy bonito grupo. Algunas tenía tiempo de no verlas. Saludos a Glenda, a Maxi, Sonia, Manamari López, Caro Ríos. Saludos, Carol, que Dios te siga bendiciendo también en tu ministerio. Nuestra hermana Marta Salazar, Yolanda Osegueda, estuvo ahí también Chandy, Rosibel del Salvador, Maribel, extrañándote, varias de nuestras, hermana Mari